no me refiero a la embajada. Con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito. Déjenme curar o morir en mi casa. Disolver. 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 Solamente me falta ser presidente del Perú. Terrorismo de imagen. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Carlos Paredes y les doy la bienvenida a esta edición de Contracorriente, el programa de periodismo de investigación de Willax Televisión. Vamos a empezar la edición de hoy, lunes 29 de diciembre, con la lluvia de candidatos. Hay candidatos para todos los gustos, de todos los colores, de todos los sabores. Y Thaís Casalino, que siempre ha investigado a Roberto Sánchez Palomino, este inefable ministro de Pedro Castillo, y también fue su cómplice en el autogolpe primarioso que perpetró el 7 de diciembre del año 2022, hoy se ha convertido en la cabeza de lista, en el candidato presidencial de Juntos por el Perú, que dicho sea de paso, es un partido que le robaron a Yehude Simons y hoy están usándolo como carcasa partidaria para poder incluir a algunos parientes incluso de Pedro Castillo, ¿no? Está su hermano, candidato al Senado de la República, está su sobrino también, que quiere postular a una diputación por Lima. Pero no solo eso, sino que Roberto Sánchez, tan comedido como siempre con Betsy Chávez, recuerden que era uno de los congresistas que más visitaba en la prisión a Betsy Chávez, estuvo con ella el día que dejó el penal anexo de Chorrillos por una negligencia inexcusable del Ministerio Público, e incluso en la clínica donde al día siguiente llamó a todas las cámaras de televisión para hacer teatro. Bueno, Betsy Chávez le ha pagado con la moneda de la traición porque se ha cambiado de bando, aunque ella no puede postularse porque tiene una sentencia del Poder Judicial, ha hecho que su madre, la señora Chino, se postule por Podemos Perú. Thaís Casalino ha investigado bien de qué se trata esta fórmula presidencial de Roberto Sánchez y quiénes están ahora postulando por Juntos por el Perú. Este es su reportaje. Miente en sus redes, en sus comunicados y en entrevistas periodísticas. El aliado del golpista sentenciado Pedro Castillo pretende confundirnos a todos, no solo cambiando de sombrero. Felizmente, el Jurado Nacional de Elecciones ya lo desmintió. Si milito en Perú Libre, actualmente, no he renunciado a Perú Libre, porque además para renunciar hay todo un proceso, ¿no? Y puedo salir dentro de la lista, estar inscrita en otro partido como es Juntos por el Perú, siendo yo de Perú Libre todavía. Lo que pasa es que ahí tendría que tener el permiso de Perú Libre y Perú Libre no tendría que presentar candidatos en esa jurisdicción. Él no formaba parte, hasta donde yo recuerdo, de ninguna solicitud de lista de candidatos. Así, en redes, Roberto Sánchez Palomino, congresista de la República y exministro favorito de Castillo, anuncia falsamente un presunto triunvirato al Congreso que jamás existirá, porque ni Antauro Humala ni Pedro Castillo pueden postular. En el caso de Antauro Humala hay una discrepancia en el sentido de que él ya, digamos, estaba en una carrera electoral, pero su partido es cancelado, o sea, se le cancela la inscripción al partido luego de que habían transcurrido justamente plazos como, por ejemplo, el de renuncia para poder ser candidato en un partido distinto al de origen. A cambio, entonces, Roberto Sánchez en Juntos por el Perú pretendió incluir al hermano mayor del exgolpista, José Mercedes Castillo Terrones, como candidato al Congreso. Pero como vemos en este comunicado oficial del Jurado Nacional de Elecciones, su inscripción fue observada. Más falsas promesas incumplidas. También observada, entre otras postulaciones, la de Isaac Humala, padre del sentenciado Antauro, con quien luego de una alianza pretendía también lograr el voto etnocacerista del Perú profundo.
Sánchez, hermano de lucha, que representando a una organización política de izquierda, nacionalista, que está con nosotros. Pero ¿quiénes más postularán en la lista de Juntos por el Perú? Porque ahora su ex socio Vladimir Cerrón lo señala como parte de la izquierda caviar. ¿Y qué otras alianzas y promesas esconde el congresista Roberto Sánchez? Preste atención a los detalles. Estoy convencido que Sánchez lo va a dejar o va a traicionar, va a hacer cualquier cosa cuando no le sirva a Castillo, ¿no? Si me ha traicionado a mí con tantos años de la militancia, la corrupción es maligna, por cierto, pero la moral es más terrible, porque un tipo que no tiene moral, un tipo amoral, puede caer en cualquier cosa. Empecemos recordando que Roberto Sánchez Palomino le robó el partido Juntos por el Perú a Yehude Simons, su padrino político. Esto lo ha denunciado él mismo reiteradamente. Había gente nuestra que no lo soportaba ya y comenzaron a hacer sus investigaciones y hay denuncias muy serias. Una de cobros supuestamente para que sean candidatos a alguna gente, otra falsificación de firma, no rendir cuentas. Mientras era considerado en el gobierno de Pedro Castillo el más fiel de sus ministros y el único que lo defendía de todas las denuncias de corrupción, él mismo convirtió el Mincetur en su agencia de empleos. Reiteradas denuncias e informes de Contraloría así lo confirman. Contracorriente obtuvo en exclusiva la rendición de cuentas oficial entregada por el partido Juntos por el Perú a la OMPE. Lo que primero llama la atención aquí es la ejecución de 0% del presupuesto en formación, capacitación o investigación. Sin embargo, se gastaron más de 500.000 soles en pagos por recibos por honorarios a militantes de Juntos por el Perú, que ahora defienden al exministro Roberto Sánchez de toda acusación en su contra. Hay 3 compañeros abogados del partido que lo han denunciado. Son abogados que lo han denunciado y están en la vía de la fiscalía. No es que no hay pruebas, porque son ellos. Es un ladrón, no hay nada que decir. Estuvo presente en el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022 junto a Pedro Castillo. Fue investigado y extrañamente no fue acusado. Cuando Betsy Chávez fingió una huelga de hambre y salió en libertad por una negligencia inexcusable de la Fiscalía, fue el primero en posar junto a ella ante las cámaras de televisión. Si la persona cumple requisitos y formalmente está capacitada, y eso significa su vínculo laboral, evidentemente tiene vínculo laboral, tiene el arraigo laboral porque está preparada para asistirme profesionalmente como una asesora en mi despacho parlamentario. Fue el gestor del asilo de Betsy Chávez en la embajada mexicana y defensor de sus mentiras, aunque ahora no sabe qué decir luego de que la sentenciada por conspiración para rebelión lo abandonara con esta carta un día después de Navidad. Claro, ahora se sabe que su madre, Herminia Chino, postulará por Podemos, el partido del investigado José Luna Gálvez. Con esto, vive la de Juntos por el Perú y que la población conozca que el semestre de año va a marcar por papel para que nuestro amigo Roberto Sánchez sea el presidente del Perú. Sánchez se esfuerza en sus presentaciones en Cajamarca, Cusco y Puno, porque ni el carisma ni el discurso le alcanzan. Por eso ha incluido en su lista de candidatos a diputados a más familiares de Pedro Castillo para asegurar su alianza. Los partidos políticos tenían desde el 16 de diciembre la posibilidad de ir presentando sus solicitudes. Por ejemplo, Avanza País, Fuerza Popular presentaron varios días antes esa solicitud y ahí, por ejemplo, no podíamos decir que ha habido algún problema porque la pudieron presentar sin ningún inconveniente. Con el número 4 por Lima Metropolitana, Irma Castillo Terrones. Jennifer Paredes Navarro, la cuñada de Castillo, va con el número 2 por Cajamarca y Cledin Vázquez Castillo va por el Callao. Los 3 son actualmente investigados por la Fiscalía. Por ejemplo, yo te puedo haber dicho a ti que tú vas a ser una candidata designada por el partido X, el 16. Pero de repente viene alguien que tiene una billetera más gruesa, 30, y te dice, no, ¿sabes qué? Yo quiero ese nombre. Tú llenaste todos tus papeles, ¿sabes? Pero la otra persona viene 4 días después, pone más plata sobre la mesa y dice, yo quiero que me asignes a mí. Y esa persona llena sus papeles y lo presentan a él.
hay exministros amigos de Castillo a quienes también ha consignado en su lista. Walter Ayala, exministro de Defensa y actual abogado de Castillo, postulará al Senado. Los exministros castillistas Silvana Robles, Anaí Durán, Hernando Ceballos e Iber Maraví también postularán al Congreso. Además de los congresistas Pasión Dávila y Jaime Quito. La que no podía faltar en esta lista es la inefable Zaira Arias, que quiso entrar al Congreso como accesitaria del condenado por terrorismo Guillermo Bermejo. No se dejen engañar con las palabras de este psicólogo que quiere hacerse pasar como maestro o se reclama como heredero del presunto caudal político castillista, que solo alberga más corrupción y más pobreza para los que menos tienen. Claro, siempre que él engrose sus cuentas bancarias y su patrimonio. Sin duda que Roberto Sánchez Palomino ha quedado en los anales de la historia como el peor ministro de Comercio Exterior y Turismo. Para empezar, el señor no sabía absolutamente nada del sector, de la cartera, ni de comercio exterior, menos de turismo, un psicólogo con antecedentes profesionales opacos, que solo porque le cayó en gracia al profesor Pedro Castillo se hizo todos los días de su pésimo gobierno el ministro de Comercio Exterior y Turismo. Y claro, entre otras cosas, convirtió a ese ministerio en una agencia de empleos. Tanto así que los profesionales de carrera del Mincetur ya no le llamaban Juntos por el Perú a su partido, sino Juntos por el Menú, porque lucraban con todo, incluso hasta con la Escuela de Turismo Senfotur. Acá en Contracorriente, Thaís Casalino investigó a fondo estos temas y hemos presentado no una, sino 2, 3, 4 denuncias con sustentos, con pruebas, con testimonios categóricos de los profesionales del Mincetur que pensaban que había pasado por ahí el holocausto, ¿no? Porque la verdad es que cero gestión pública. El Perú es uno de los pocos países que no ha podido recuperar su turismo receptivo prepandemia. Ya lo han hecho otros países vecinos que por supuesto tienen muchísima menor oferta, por ejemplo arqueológica y todo lo que tenemos aquí en el Perú, Machu Picchu, Cusco, las líneas de Nazca, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, no hemos recuperado ese atractivo. Entre otras cosas, porque lo que hizo el señor Roberto Sánchez al mando de esta cartera ha sido absolutamente incalificable. Y hoy Orondo se presenta a la presidencia de la República nada menos que representando al partido castillista. Y como hemos visto en la nota de Thaís Casalino, está colocando ahí a toda la parentela de Pedro Castillo como si estuviesen buscando la inmunidad parlamentaria, porque todos están siendo procesados, están siendo investigados por el Ministerio Público en carpetas fiscales por diversos delitos relacionados simplemente a la corrupción que se inoculó en el gobierno del tío del profesor Pedro Castillo, incluso un día antes de que se ciñe la banda presidencial. Tenemos información de último minuto, dice que el Jurado Especial Electoral de Lima Centro 2 de Lima acaba de declarar inadmisible la lista al Senado Nacional de Juntos por el Perú. Incluso hay algunas observaciones que resolver. Vamos a estar en los próximos minutos con un experto en legislación electoral, José Tello, que nos va a ir aclarando cada uno de estos casos, como por ejemplo también el caso de Mario Vizcarra, sobre el cual hay una atacha. Pero vamos a continuar con el tema electoral y con el tema del Congreso, y esta vez vamos a hablar de Mirta Vázquez. Sí, la que fue también presidente del Consejo de Ministros de este gobierno lamentable de Pedro Castillo. Ella ya se cambió de camiseta también, ahora está en el partido de Alfonso López Chao y pretende postularse al Senado de la República. Sin embargo, cuando fue presidenta del Congreso en el gobierno de Sagasti, recuerdan esa transición de noviembre del año 2020, en las últimas horas de su presidencia
lo que hizo fue firmar unos contratos ilegales, lesivos para los intereses del Congreso de la República, para favorecer en concreto a 9 de sus amigos o partidarios, ¿no? Es decir, favorecer a los amiguitos, a los correligionarios con dinero de todos los peruanos. Esto se investigó en el Congreso de la República, se determinó claramente que lo que había hecho era una negociación incompatible, un delito contra la administración pública, y lo que se ha pedido y se ha investigado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es precisamente estos cargos para luego tener que someterlos a votación. Esta mañana estaba programada la sesión de la Comisión Permanente para ver este caso, pero al parecer por una formalidad de la debida citación, lo que los abogados llaman estar válidamente emplazada, la señora investigada, se ha postergado ya probablemente para la primera semana de enero ver este caso, pero Maribel Figueroa ha investigado el tema y nos cuenta por qué razón el Congreso de la República acusa a Mirta Vázquez. Mirta Esther Vázquez Chuquilín, ¿juráis por Dios y estos santos evangelios? Sí, juro. La premier del golpista, Pedro Castillo, al borde de una inhabilitación por 10 años por contrataciones irregulares del personal cuando era presidenta del Congreso de la República. Ella ha nombrado o ha ascendido en el cargo con un sueldo a algunas personas de su interés, pero lo ha hecho unilateralmente y el reglamento no lo permite. Todo lo que tenga que ver con subir de nivel lo tiene que tratar la mesa directiva con la proposición de alguna comisión especial. Ella es Mirta Esther Vázquez Chuquilín, la política recordada por ofrecer la famosa lista de la Casa de Zarratea que hoy nadie encuentra y que en estos días se juega una inhabilitación que la podría sacar definitivamente de la carrera electoral y dejarla fuera del aparato público por una década. Ellos que se colocan en pedestales de supuesta superioridad moral, de incorruptibilidad, de exactitud, de condiciones inequívocas. En realidad son simple y llanamente palabras, porque a la larga ellos terminan incurriendo en los más execrables actos de corrupción. Vázquez Chuquilín pertenece a esa estirpe de políticos que se acomoda en el proyecto político que le conviene. A esa narrativa que han desplegado en los últimos años para deslegitimar no solamente al Congreso, sino a las fuerzas políticas que le integran y decir, no, por estos no voten, votan por nosotros, por opciones políticas que plantean asamblea constituyente, plantean colectivismos. Y que se olvida de lo que predica. Y Mirta Vázquez le vio el buen corazón a 9 de sus allegados. Según la acusación constitucional que pesa en su contra, estando la ex premier de Pedro Castillo en la presidencia de la mesa directiva del Congreso de la República, de manera grosera y saltándose todos los procedimientos legales, favoreció a todas estas personas, las que en algunos casos no cumplían con los requisitos mínimos para laborar en el Parlamento Nacional. Entonces, al tomar una decisión de manera unilateral, la señora Mirta Vázquez incurre en delito de abuso de autoridad, incurre en delito de usurpación de funciones y además, eventualmente, dado el hecho de que la elevación de los sueldos trae como consecuencia siempre actos de favorecimiento, eso constituye delito de cohecho.
Esa historia del toma que te doy y del que Mirta Vázquez hoy no puede escapar empezó a pocos días de culminar su gestión frente a esta mesa directiva, de manera unilateral, sin aprobación del Pleno de la mesa directiva, como lo exige el artículo 30 del reglamento del Congreso y la ley 3647. Aprobó el aumento salarial de 9 de sus funcionarios de confianza. 9 personas que solo tenían el mérito de ser personal de confianza de Vázquez Chuquilín, pues no cumplían con el perfil profesional ni la experiencia necesaria para los puestos en los que fueron contratados a sola firma por la presidenta del Congreso. Toda decisión que toma el presidente, en algunos casos lo puede hacer de manera directa, ¿no? Como titular del pliego. Pero otras necesita el respaldo y la aprobación de la mesa directiva. En esos temas principalmente son de tipo administrativo, que generalmente lo ve la oficialidad mayor. Y cuando es necesaria una decisión, no la tomamos de manera personal, sino a través de la mesa directiva. Eso es lo que nosotros hemos hecho en su momento. Pero hay más. Mientras medio Perú se moría por el virus H2N2 y se prohibía en todo el sector público el derroche de dinero de manera superflua, ella a sola firma pedía que su oficial mayor favorito, John Pérez Paredes, su jefa de recursos humanos, Marisol Rebasa Guerra, y 7 personas más se le aumente el sueldo y se contrate a gente que no tenía los requisitos mínimos. Ese es el caso de Lucía Cristina Asensio Cerda, quien no cumplía con los requisitos mínimos, pero fue designada, según la denuncia, a pura insistencia de Vázquez, como jefa del Área de Desarrollo y Bienestar del Parlamento Nacional. Por ello, la Coordinadora de Registro y Control de Personal emitió un informe al Departamento de Recursos Humanos, indicando que la señora Asensio Cerda no cumplía con los requisitos legales exigidos para ocupar el cargo. No obstante, lejos de solucionar esta irregularidad, la señora Rebata Guerra, jefa del Departamento de Recursos Humanos, supuestamente coaccionó a la Coordinadora de Registro y Control de Personal para que retire dicho informe, teniendo en cuenta que la orden para que se le contrate venía supuestamente de la presidenta del Congreso. Les digo. Según la denuncia original, la beneficiada de Mirta Vázquez, Lucía Asensio, no tenía estudios de posgrado ni diplomados que exigía su cargo. Sin embargo, de acuerdo a la denuncia, trataron de pasar un seminario como si fuera un diplomado. La señora Marisol Rebata Guerra, jefa del Departamento de Recursos Humanos, hizo caso omiso a las indicaciones de la Coordinadora de Registro y Control del Personal y ordenó al Área Legal de Recursos Humanos que realice un informe para interpretar que el seminario presentado por la señora Asensio Cerda equivaldría a tener un diplomado, como se solicita en los registros del perfil, logrando así, supuestamente, una contratación ilegal. Por supuesto que ante tal escándalo, Mirta Vázquez decidió dar marcha atrás y envió un documento dejando sin efecto los aumentos salariales. Ya era tarde, el delito se había cometido. Es tan delicado el tema que hoy se necesitan explicaciones claras de una persona que pretende estar en ese Congreso que hoy tanto critica. Explicaciones antes que amparos. Pero la ex premier del golpista Pedro Castillo no es nueva en contradicciones. Es conocida por asegurar que la lista de visitantes de la Casa de Zarratea fue entregada a las autoridades. Sin embargo, esto nunca sucedió. Hoy, al deslindar responsabilidades, queda en evidencia que la promesa fue solo un discurso político y que la opacidad terminó imponiéndose sobre la rendición de cuentas. Estas personas que siempre aprovechan el cargo y que salen por otros medios a rajar las vestiduras son las que normalmente representan la doble moral de este país, ¿no? De personas que evidentemente profesan una cosa, pero al momento de sus acciones hacen cosas completamente equivocadas. Tampoco es nuevo su doble rasero. La prensa la descubrió en una reunión clandestina en la casa de César Acuña en La Molina para asegurarse que la Universidad César Vallejo no entregue la tesis de maestría plagiada de Pedro Castillo. Ajena, pero la señora sí utilizó el auto para una reunión clandestina
para tratar en una conversación de medianoche, porque literalmente fue de medianoche, esto no solamente es una expresión, sino literalmente fue de medianoche, con escolta pagada por el Estado peruano, es decir, por nosotros, para poder tomar decisiones sobre cómo debía favorecérsele desde la universidad del señor Plata como Cancha para crear unas tesis falsas. También, a sola firma, sin ningún tipo de acuerdo del Consejo de Ministros, viajó a Ayacucho y declaró unilateralmente que varias minas quedaban cerradas. Es el perfil político de servidora pública que nos ha presentado Maribel Figueroa de Mirta Vázquez, que hoy quiere postularse al Senado de la República por el partido de Alfonso López Chao, que ahora se llama Ahora Nación. Como nos ha recordado Maribel Figueroa, Mirta Vázquez fue, entre otras cosas, la presidenta del Consejo de Ministros de Pedro Castillo, cuando Pedro Castillo sostenía reuniones clandestinas e ilegales en la casa que le habían prestado en el Jirón Zarratea en Breña. Un reportaje periodístico descubrió que no solamente llegaban empresarios de dudosa reputación, lobistas, sino que algunos funcionarios públicos, incluso ministros de Estado, como por ejemplo el exministro de Defensa, Carrasco, que llegaba con el auto oficial a despachar en un escritorio presidencial clandestino, que además es ilegal, porque el presidente de la República tiene un despacho presidencial en Palacio de Gobierno y todos sus actos, sus visitas, sus reuniones, por ley, tienen que estar debidamente informadas. ¿A quién? A toda la opinión pública, a todos los ciudadanos que así lo soliciten. Esta señora negoció también de manera clandestina con César Acuña, que para todo efecto práctico también fue cogobierno en el régimen de Pedro Castillo, para que no se entregue la tesis de maestría plagiada del profesor Castillo. ¿En dónde? En la UCB, en la Universidad César Vallejo, de propiedad de los Acuña. Por supuesto que cumplieron con su cometido. La prensa se las ingenió, tuvo acceso a una copia de esa tesis y, por supuesto, un análisis mínimo lo que determinó fue su alto nivel de copia, de plagio, ¿no? De un delito contra, ¿qué? Contra la propiedad intelectual. De ese tamaño era el presidente de la República hace algunos años. Y también nos ha recordado Maribel Figueroa que Mirta Vázquez se fue así porque ella quiso, quizá para honrar lo más profundo de su ideología, Ayacucho, y de manera unilateral, porque se le ocurrió ella, empoderada como presidenta del Consejo de Ministros, dijo que 3 minas se cerraban, porque ella lo decía, ¿no? Sin ningún estudio técnico, sin nada que la avalase. Esa señora, Mirta Vázquez, hoy se victimiza. Dice, ¿cómo es posible que el Congreso me esté...? Bueno, la está investigando porque cometió delito, porque favoreció a sus partidarios, a sus amiguitos, con contratos con dinero de todos los peruanos que no les correspondía, además ilegales. Y claro, cuando la vemos a declarar, la típica doble moral, el típico doble rasero de los caviares y de izquierda, que sí les gusta mirar la paja en el ojo ajeno, pero no la viga que tienen en el propio ojo. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial aquí en Contracorriente y tras la pausa estará con nosotros el exministro de Justicia y experto en temas electorales, José Tello Alfaro, y con él vamos a analizar todos estos casos que se vienen a propósito de la hemorragia de candidaturas. Un pequeño corte y regresamos. Siente el Perú en danza, una experiencia inmersiva asombrosa. Adquiere tus entradas en Join Us. Conoce más en www.danza.pe.